buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Hoy nuestro primer programa del año 2026, 12 de enero del 2026, y hoy le damos la bienvenida a una nueva compañera, Elmari Rivera. Muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Bienvenida a casa. Así mismo, es sumamente feliz y emocionada de poder estar con todos ustedes a través de Directo y Sin Filtro en la casa ABC Puerto Rico. Nuevo año, nuevas metas, nuevas oportunidades, llenas de bendiciones. Nuevamente en pantalla contigo, Limaris, así como con Carmen Jovet. Así es, una bendición. Y además de la bienvenida, vamos a tener un grupo nuevo de reporteras que está incluyendo a Paola González, quien se une a Sara Angeli y a Yolanda Marrero para conocer esas historias que ustedes han hecho de sus favoritas. Y en este equipo también sigue con nosotros Carmen Jovet. Muy buenas tardes, querida Carmen, saludos. Buenas tardes y felicidades, Limari, felicidades al público, un feliz 2026. Y yo encantada de ver tantas mujeres que se suman al equipo de trabajo de ABC Puerto Rico. A Elmari ya la conozco de hace muchísimo tiempo, fue mi compañera en la radio, en Noti1, y qué bueno que ya se convirtió en una abogada, o sea, ya tiene su título de abogada y además sigue en su trabajo periodístico. Y ayer celebramos nosotros los mayagüezanos y los buenos puertorriqueños el natalicio del caballero de la elegancia y de la pulcritud, el inolvidable, el único Eugenio María de Hostos. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, pero su nombre recorrió toda América y es una figura venerada en la República Dominicana, en Chile. Estableció la primera escuela normal para mujeres, un feminista, un adelantado a sus tiempos. Hay que recordar a los que nos precedieron. Y encantada de compartir contigo. Y es un privilegio volver a estar otro año junto a ti, así que tú vas a ser un año más joven pronto, ¿verdad? Bien pronto, voy a ser un año más joven, bien prontito. Ustedes no se lo pueden perder. Y ahora, cambiando de tema, un video grabado en el residencial Luis Llorens Torres se propagó en redes sociales en cuestión de horas. Las imágenes relacionadas con un alegado caso de maltrato infantil provocaron indignación, activaron a las autoridades y encendieron un debate en la opinión pública. Yolanda Marrero nos tiene parte de la denuncia. A ti te importa la vida, pero la de tus hijos no deben vivir así, mano. Esto da vergüenza. En un residencial público, mira cómo usted tiene este apartamento viviendo aquí todos los días. ¿Cómo que vive aquí? Un video grabado en un apartamento del residencial Luis Llorens Torres volvió a estremecer al país. No fue un caso aislado, fue el reflejo de una realidad que se repite más veces de las que queremos aceptar. En Puerto Rico, el maltrato infantil no siempre deja golpes visibles. Según las estadísticas, entre el 2023 y 2024, se reportaron 10.491 casos de maltrato infantil. Entre los tipos de maltratos registrados están casos de negligencia, casos de maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, explotación de menores y múltiples motivos. De acuerdo con los expertos, el caso denunciado en Luis Llorens Torres por Puruco Latimer habría que analizarse a fondo debido a que se desconoce las condiciones o situaciones que estaba atravesando la madre. El caso en el residencial Llorens Torres debe de ser evaluado con mucho cuidado porque no sabemos si esta mamá está presentando alguna condición de salud mental o algún trauma o alguna adicción que esté afectando su rol como mamá. En este caso, sí es importante la protección de los menores, pero también que esta mamá reciba la atención y los recursos y el apoyo que ella necesita en estos momentos. Si yo estuviera atendiendo este caso, yo lo que haría era una evaluación psicosocial, pero también una evaluación del estatus mental y una evaluación clínica de qué es lo que está sucediendo con esta mamá y qué la ha llevado a vivir bajo estas condiciones y exponer a sus hijos a estas condiciones de vivienda. La policía y el Departamento de la Familia informaron que no se presentarán cargos contra la madre de los menores de 7 y 13 años. Tras entrevistar a los menores y a la mujer, las autoridades indicaron que no se encontró evidencia de maltrato ni de desnutrición. Soy Yolanda Marrero para ABC Puerto Rico. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yolanda Marrero por traernos esta historia.
¿Cuántos casos más habrán así en Puerto Rico de maltrato y de menores que están viviendo en condiciones que no deberían? Y sobre todas las cosas era una denuncia. Lo importante es que son meras alegaciones y que por eso el proceso debe de ser de investigar y evaluar si en efecto ocurrió o no ocurrió. Por suerte estos menores, ¿verdad?, no estuvieron en esas condiciones infrahumanas, pero ¿cuántos casos, como bien dices, Limari, habrá que investigar que no tengan esa misma conclusión? Así es, ahora nosotras estamos listas para pasar a De Arroz y de Masa con Carmen Jovet. Esto es de arroz y de masa. Y tenemos aquí en representación del PNP a Tatiana. Tatiana Pérez, saludos, un placer tenerte. Feliz año nuevo. Que no nos Igual vemos. para ti. Y al licenciado Ramón Torres, representante de la Cámara por el Partido Popular Democrático. Saludos, felicidades, nuevo igualmente. año. Primer año, ahora, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las metas? Empiezo contigo. Para este segundo año. Bueno, comenzamos. La gobernadora ya designó una asignación a la Cámara de Representantes, la reforma contributiva, para hacerle la justicia social a toda nuestra clase trabajadora. Precisamente durante la tarde de hoy vamos a estar trabajando con eso. Así que esperemos noticias positivas para el pueblo de Puerto Rico. Dos cosas, Ramón y Tatiana. Hay que tener mucho cuidado con los porcientos, porque tanto bajo Pierluisi como bajo Ricardo Rosselló se dieron unos beneficios. Si esos beneficios los quitan, los números van a dar lo mismo o menos. Además, hay que reconocer que esto tiene que ser para todo el mundo, no puede ser para un grupo, para los más pobres, para la clase media, porque todo el mundo está pagando de más. Te lo decía Jan Peña Payano, pagamos aquí más que en Estados Unidos, mucho más, y somos la jurisdicción del mundo con la tasa más alta. La segunda. Mira, lo más importante en esta tercera sesión, en los primeros meses, es la reforma contributiva, de acuerdo con Tatiana en ese sentido, cómo se va a financiar, número uno. Número dos, que esos beneficios que mencionaste de reformas pasadas no se toquen. Y adicional a eso, en los últimos 2 meses y medio de la sesión, el presupuesto del país, porque evidentemente si ya este presupuesto que estamos corriendo fue uno certificado por la Junta y se corrobora ahora al final del año fiscal, pues tenemos que ir a un segundo presupuesto que también sea corroborado por la Junta para poder salir de la Junta. Tengo que decir Eso es lo más importante. Tengo que decir que en Puerto Rico sí hay consensos en las cámaras legislativas. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto que eliminaba los $300 que le iban a cobrar a los que tenemos medición neta y placas solares, por supuesto. Lo mismo ocurrió en el Senado de Puerto Rico, se aprobó por unanimidad. Parecía que la gobernadora no lo iba a aprobar, pero sí lo aprobó. Javier Rúa se sentó con ella y explicó las dudas que ella tenía, que eran razonables, pero cuando ella vio que eso estaban incluidos en ambos proyectos, obviamente firmó en la legislación que le hace justicia a Puerto Rico, porque sería un impuesto de $300 y retroactivo. Muy bien por la gobernadora. Ahora hay otro proyecto que ha sido controvertido y que trajo unas cuantas ronchas. El proyecto de las escoltas también se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. ¿Qué va a pasar ahora con el proyecto, Tatiana? Pues la gobernadora obviamente vetó el proyecto del compañero senador. Juan Oscar Morales. Sí, ella sostuvo una reunión tanto con ambos cuerpos, con los presidentes de ambos cuerpos, en donde ella hacía unas posturas y obviamente se va a estar evaluando tanto en Cámara como en Senado el proyecto de la gobernadora. Así que esperemos, ¿verdad?, que se trabaje con la transparencia y con la responsabilidad. Yo creo que desde el cuerpo de la Cámara de Representantes, tanto mi compañero como yo, siempre hemos estado, ¿verdad?, monitoreando que se cumpla para favorecer al pueblo, que es nuestro norte y nuestro fin. Mira, Perdóname, Ramón, antes de que hables, este proyecto, aparte de tener el apoyo de la Cámara y del Senado, el pueblo de Puerto Rico está harto de las escoltas. Mira, ese proyecto tiene 3 cosas esenciales. Elimina las escoltas a los convictos, elimina las escoltas a los candidatos a la gobernación, a la comisión de residentes. ¿Incluyendo a Wanda Vázquez? Incluyendo la convicta. Esa es la primera, lo primero que mencioné. Los segundos son los próximos candidatos a la gobernación y a la comisión de residentes, y eliminas escoltas innecesarias a exfuncionarios o funcionarios que están en el gobierno. Lo importante aquí es eliminarle las escoltas a los que son convictos, específicamente a la señora Wanda Vázquez. Para los candidatos a la gobernación tenemos tiempo y lo podemos analizar. Para los que son funcionarios tenemos tiempo y lo podemos analizar. Si queremos hacerlo, hoy podemos descargar la resolución de la conjunta de la Cámara 188, que yo la radiqué, eliminando las escoltas directamente a la señora Wanda Vázquez, porque es imposible pensar y explicar cómo una persona convicta tiene escoltas en el día de hoy. Ramón y Tatiana, ustedes lo que saben, entienden, mírame, lo que es estar así. Sí. Eso es estar agallado, ¿verdad? Agallado, sí. Así eso es de estaba, Mayagüez, eso es de Mayagüez. Así estaba Juan Oscar Morales, porque dice que irónicamente
le cayeron encima de su proyecto, sino que también le sacaron gente de su oficina y le dejaron la oficina prácticamente vacía. El proyecto lo va a ver el Senado de Puerto Rico. En primera instancia. ¿Habrá discrepancias cuando llegue? Pues mira, el proyecto lo pasa a una comisión y la comisión lo evalúa, los legisladores tienen, ¿verdad?, la potestad de poder hacerle enmiendas y demás. Yo creo que no hay ningún problema, se le hicieron ¿verdad?, se añadió unas partes que la gobernadora entendía que deberían de estar y yo creo que tanto Cámara como Senado y ¿verdad? Y los diferentes partidos políticos entienden que no le podemos dar una escolta a una persona que es convicta, a una persona que es acusada y a candidatos, ¿verdad?, que están aspirando a una posición política, tanto de comisionado residente en Washington como gobernador. Yo creo que es algo que no es necesario seguirle lacerando, ¿verdad?, los bolsillitos al pueblo. Así que vamos a estar trabajando con eso. Estamos de acuerdo. O sea, este proyecto, el que fue vetado, tenía enmiendas inclusive hasta del Partido Independentista Puertorriqueño que se aceptaron en la Cámara de Representantes y que después en el Senado fueron aprobadas. Yo creo que el año pasado, tengo que corregir lo que voy a decir, y el de los 300 pesos, el que le eliminaron los $300 a los usuarios de las placas solares, fueron dos de los proyectos que estuvimos de acuerdo, todos unánimemente los votamos a favor. Así que yo creo que... ¿Pero de qué estamos hablando hasta ahora? ¿De todo lo que hemos hablado estamos de acuerdo? Claro, porque beneficia al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que De nuestro todo lo norte que hemos hablado es el pueblo de estamos Puerto de Rico. acuerdo. Vamos a ver si en la práctica se hace realidad, porque después... ¿Usted sabe lo que es ortopedia política? Empiezan a romper piernas y brazos y a torzar. Empieza con una llamada, Empieza con una llamada, entonces de momento, ojalá que podamos, ¿verdad?, trabajar conjuntamente como se ha visto en medio de este diálogo. Mira, otro tema, si quieres, otro tema que estamos de acuerdo es el impuesto al inventario, que también debe estar bajando en esta sesión y también estamos de acuerdo en que ese impuesto al inventario hay que rebajarlo sin trastocar a los municipios. Eso es correcto. Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero de estar de acuerdo que se haga, esos son otros 20 pesos. Pero para eso estamos nosotros ahí, para hacer cumplir que la ley se va. El comienzo del año electoral. Cuando yo estudiaba eran 1,5 millones largos de estudiantes, ahora son unos poquitos. Pero sin embargo todavía el Departamento de Educación tiene presupuesto más alto que muchas naciones vecinas. Estaban ahí hablando que si le habían puesto generadores a 3 escuelas de 365, con todo ese presupuesto, ¿usa bien educación su presupuesto? Mira, definitivamente no en esta administración, sino en la mayoría de las administraciones pasadas, el Departamento de Educación ha tenido problemas de presupuesto, en el sentido de que el presupuesto se queda en la zona de administración y no en la zona del servicio al estudiante. Ahora, tengo que establecer que este es el comienzo de un semestre, no un comienzo de un año escolar. Y tradicionalmente el comienzo del semestre de enero a mayo es más light, es más tranquilo para todo el mundo, porque evidentemente venimos de unas vacaciones más cortas, venimos de ya haber estado un semestre, y a esta hora que estamos aquí hoy, yo no he escuchado ningún problema. Es un presupuesto muy grande para tan poquitos estudiantes. Es un presupuesto bastante amplio para menos estudiantes y menos escuelas, pero no obstante, desde la Comisión de Educación, ¿verdad?, de la Cámara de Representantes, esta servidora que tiene el honor de presidirla, ha estado en la calle, ha estado fiscalizando, ha estado monitoreando y ha estado escultando para que el dinero llegue donde tiene que llegar. El año 2026 es un año preelectoral porque ya en el 2028 va a estar las cosas ya, la suerte estará echada, pero en el 27 que se va a ver si el gas pela. ¿Este año va a ser de decisiones para el país o de cálculo político para las instituciones? Todavía estamos empezando el cuatrienio. Yo creo que inclusive en esta sesión que termina el 30 de junio. Pero es que yo les pongo los encima desde que empiece el cuatrienio. Pero espero a que se acabe. El primer año fue una radiografía de lo que teníamos, por lo menos el planteamiento de nuestra gobernadora, ¿verdad?, y de los cuerpos legislativos. Ahora vamos a ejecutar un plan de trabajo, vamos a reducir contribuciones, vamos a seguir arreglando escuelas, vamos a seguir aportando a los municipios y vamos a mejorar la infraestructura de nuestras escuelas. Ese es nuestro compromiso y los vamos a cumplir. Y el Partido Popular va a estar allí para fiscalizarlo. Yo tengo 2 sugerencias para hacerle a ambos. En primer lugar, a Tatiana. Tatiana se estrenó como legisladora, participó mucho en este programa durante su campaña, le abrimos este foro, lo mismo a usted. Sea fiel a sí misma y no defienda lo indefendible, siempre, aunque venga de su gobierno. Siempre. Y a usted, diga la verdad de lo que siente, aunque le apliquen la indiferencia. Todavía no me han explicado. Pero tan pronto yo empiezo a sacar la información y empiezo a cuidar. Estamos aquí trabajando por Puerto Rico. Hoy consenso en de arroz y de masa. Es momento de una pausa, pero al volver en directo y sin filtro, arranca el segundo año de la gobernadora. ¿Cuáles son las prioridades y qué puede esperar el país? Hoy, en el Countdown, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza nos revela cuáles son los planes para este año. Y también Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y también el de Venezuela. Discutimos si esto es un papelón o no al volver.
Y en Problematizando, cambios en las vacunas de los niños que según expertos podrían ser un error. ¿Qué consecuencias tendría esto para la salud infantil? Esto y más lo discutimos al volver en Directo y Sin Filtro. En los últimos meses se ha hablado de posibles cambios en las vacunas para los niños, cambios que lejos de traer tranquilidad han levantado preocupación entre pediatras y padres. De hecho, algunos expertos consideran que estas modificaciones podrían ser un error, no por falta de ciencia, sino por el impacto que pueden tener en la confianza y en la salud pública. Hoy, en Problematizando, vamos a analizar qué se está proponiendo, por qué genera resistencia dentro de la comunidad médica y qué consecuencias podría tener para nuestros niños. Y precisamente nos acompaña la doctora Ana Medina. Ella es pediatra y asesora de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría y también es miembro de la Academia, asesora también de la Academia de Pediatría, particularmente lo que tiene que ver el capítulo de Puerto Rico, ¿correcto? Es correcto, de la Academia Americana de Pediatría, sí, de las dos. Y quiero preguntarle, doctora, primero, ¿cuáles son los cambios que se están proponiendo con el tema de las vacunas para beneficio de nuestra audiencia y de aquellos que no están muy conscientes de estos cambios? ¿Cuáles son? Pues tengo que resumirlo. Los Centros de Control de Enfermedades, que se conocen por el CDC de Atlanta, está proponiendo eliminar algunas vacunas del esquema de vacunas que son requisito. ¿Cuáles son esas vacunas que estaríamos eliminando? Estaríamos eliminando, según ellos están, ¿verdad? Proponiendo una vacuna que es de meningococo, de una cepa ACWY, un meningococo que da meningitis, una vacuna contra meningococo B, vacuna que es para hepatitis A, hepatitis B, vacuna para dengue y vacuna para RSV, que es el virus sincitial respiratorio, y están proponiendo solamente dejarlo para niños que tengan riesgo alto de enfermarse gravemente o de exposición. Esa es la primera vacuna, parte. Es bien importante porque en Puerto Rico particularmente ha habido casos de contagio de este virus. Claro, pero aparte de eso, esa es una de las cosas que se están proponiendo. Después hay otra revisión que ellos hicieron que están proponiendo que van a haber 6 vacunas más que tiene el médico que hacer, los papás o los que son a cargo del niño. Los tutores del menor. Hablando con el pediatra, tomar la decisión si se la quieren poner o no, y eso también preocupa, que son 6 renglones más, que son enfermedad por meningococo, hepatitis A, hepatitis B, como ya dijimos, vacunas de COVID-19, vacuna contra la influenza y vacuna contra el rotavirus, el causante de diarrea tan importante. Es decir, que se quedan con los requisitos, que serían 11 enfermedades protegiendo, 6 que ya mencioné, que tiene que ser solamente, ellos entienden, para personas de alto riesgo, y estos 6 que acabo de mencionar, que se supone que los papás discutan con el pediatra y se pongan de acuerdo, y en eso es que estamos bien preocupados. Doctora, pero esto causa una confusión, porque entonces algunas son obligatorias o algunas son opcional, algunas las tengo que hablar, el padre o tutor las tiene que hablar con el pediatra, si se las coloca o no se las coloca. ¿Cuándo entraría en vigor todas estas propuestas? Bueno, se supone que sea para el 2026, pero este año hay algo que es esperanzador. Cada territorio y cada estado tiene la potestad de preparar cuáles son sus vacunas de requisito. Y nosotros en Puerto Rico pues tenemos un secretario de salud que es pediatra, un chief medical officer que es infectóloga pediátrica, y yo estoy seguro que cuando ella haga una evaluación van a tomar la mejor decisión para los niños de Puerto Rico. Pero de parte de nosotros los pediatras, de mi parte, que soy pediatra de tantos años que ni recuerdo, que tengo la fortuna de haber vivido, haber visto y haber tratado tantos niños enfermos cuando no habían las vacunas importantes, porque menos polio, todo lo demás yo lo he visto y he bregado, y después ver la diferencia de menos enfermedad, menos hospitalización y menos muerte después que salen todas estas vacunas,
que ya hoy en día son requisitos. Tuve esa fortuna y tuve mucha experiencia en ese campo como para yo preocuparme. Las vacunas previenen enfermedades. Las pueden prevenir, pueden evitar que se agraven, pueden evitar hospitalización y pueden evitar muerte. Así que de mi parte y de parte de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, que está autorizada para decirlo, y de la Academia Americana de Pediatría, nosotros queremos que el esquema de vacunación actual, de los requisitos actuales, que es basado no en algo aleatorio ni algo caprichoso, sino basado en la ciencia. Que está comprobado. Y que se están revisando continuamente. Este sería el único año donde el CDC no avala la recomendación de instituciones importantes en Estados Unidos y la asociación donde nos regimos los pediatras para la mejor práctica de la pediatría en cuanto a manejo de pacientes de mucha enfermedad y en cuanto a vacunación, es la Academia Americana de Pediatría. Y siempre el CDC había avalado la decisión de cuáles son las vacunas que hay que hacer. Excepto en este momento. Excepto en este momento. Y doctora Medina, bien importante, seguramente algún padre, madre o tutor nos está viendo y no sabe qué hacer con el tema de las vacunas, con esta información que está surgiendo. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a ese padre, madre o tutor de menor de edad para manejar el tema de las vacunas? Bueno, como el pediatra es el mejor aliado de los padres y los cuidadores, que la discusión se haga como siempre se ha hecho con su pediatra, con la mente abierta, y si hay algún papá que tiene tanta y tanta duda, pues a lo mejor lo podemos citar al final del día en la oficina para dedicarle más tiempo, y el pediatra, su conocimiento los tiene claro y van a ser las personas que van a poder explicar todo eso, porque sí puede haber mucha confusión y esta es la parte peligrosa, que los papás se confundan, se sienten intranquilos porque antes eran requisitos, ahora el CDC dice una cosa, pues el pediatra es el que toca aclarar todo eso. Y quiero añadir que aparte de que estemos los pediatras de Puerto Rico preocupados y temerosos, también entendemos que esto ha sido una decisión innecesaria porque el esquema actual funcionó muy bien. ¿Y usted cree que todo esto tiene que ver por todo lo que se levantó con el COVID, con el tema de las vacunas del COVID, que ahora el CDC, bajo esta administración de Donald Trump, que no creía en el COVID, estén ahora tratando de flexibilizar lo que serían las vacunas obligatorias? En realidad, yo no soy la persona, o sea, no quisiera dar solamente mi opinión, pero el sentimiento antivacuna, por muchísimas razones que hay tanta reticencia en algunas personas para las vacunas, tiene que ver mucho quizás con esto. Pero nosotros los pediatras estamos muy seguros y muy fuertes en que vamos a llevar bien el mensaje a nuestros pacientes porque no queremos ver niños morir. Yo personalmente no quiero ver niños agravarse y morir, como tantas veces vi y que me tocó manejar mucha epidemia de sarampión, muchos nenes con meningitis, que luego que las vacunas se hacen disponibles para los niños, sencillamente las dejamos de ver. Y de hecho, mencionaste lo de los respiratorios del virus sincitial. La causa más frecuente de hospitalización en la infancia siempre ha sido este famoso virus que le decimos en inglés el Respiratory Syncytial Virus, y en español es el virus sincitial respiratorio, y es la causa más frecuente. Y hoy en día pues eso se ve mucho menos frecuentemente porque tenemos una vacuna para ello. A usted, padre, madre o tutor, por favor, siga las recomendaciones de su pediatra, del pediatra de su menor, porque es el que le va a poder guiar en este proceso y es el especialista que ya conoce. Doctora Medina, gracias por estar con nosotros, gracias por explicarnos sus preocupaciones. Es momento de hacer una breve pausa, pero segundo año de gobierno, más expectativas y menos margen de error. ¿Qué viene ahora desde la fortaleza? Eso lo sabremos en el Countdown. Y en breve, Trump se proclama presidente interino de Venezuela. ¿Será esto una broma de mal gusto o un papelón? Lo discutimos en breve.
Y llegamos al segmento del papelón y vamos a hablar de alguien que ha estado en la boca del mundo entero, y ese es el presidente Donald Trump, que sigue haciendo de las suyas. Este fin de semana publicó una imagen falsa donde se proclama presidente interino de Venezuela, y no tan solo eso, sino que bromeó con la idea de que Marco Rubio sea el presidente de Cuba. ¿Esto es un papelón, sí o no? ¿Qué opinan todo lo que ha acontecido con el presidente Donald Trump? Quiero comenzar contigo, Carmen. No es para tomar a bromas las cosas que dice Trump. Y él habla de Venezuela como si fuera un relajo. Ahí hay situaciones de vida o muerte que tienen connotaciones no únicamente para Venezuela, sino para la América Latina completa y para el mundo. Yo creo que es una payasada de Trump pensar que él es el presidente. Lo que ha hecho es convencer, pero con un revólver en el cuello, a la presidenta, a Delcy, para que asuma el poder, porque de lo contrario le dijo que le iba a costar demasiado caro. Pero Venezuela no lo reconoce como su presidente y él sabe que no lo es. Así que es una trompada de las que nos tiene acostumbrados. Sobre lo de Marco Rubio, presidente de Cuba. En Cuba. El presidente Trump había dicho que él no le importaba Cuba. Y no le importa porque los recursos naturales no los tiene y no quiere a un país que tiene necesidades económicas, porque no está en las de ayudar, está en la de recibir los recursos naturales que tienen las naciones. Así que Marco Rubio, presidente de Cuba, bendito ni en los sueños, no es un papelón, es la madre de los papelones. ¿Cómo lo ves tú, Gelmari? Bueno, es que nadie debe de sorprenderle porque Marco Rubio es de descendencia cubana, aunque es americano. Del mismo modo es simpatizante del Partido Republicano. Donald Trump no va a buscar una persona que sea parte del Partido Demócrata estadounidense. ¿Pero tú crees que los cubanos elijan presidente de esa nación en una elección democrática a Marco Rubio? Ya esos son otros 20 pesos, pero nadie le debe de sorprender, como tú bien dices, Carmen, las trompadas que se tira y de la manera en que se expresa siempre. Así que buscar a un simpatizante o otra persona que no sea de su partido o de sus creencias va a ser muy poco probable. Así que tremendo papelón y logra siempre lo que quiere, publicidad, que se escuche su nombre y que es el presidente de Estados Unidos que toma decisiones en otros lugares. Pero mientras tanto, Limaris, hay que recordar que en estos momentos de lo que se está hablando en los Estados Unidos es del tiro en la cabeza que le metieron al activista René Good. Ha habido protestas en los Estados Unidos y todavía Trump dice que la señora se lo buscó. Ay, Dios mío. Es que la situación en Estados Unidos está candente, porque también a esto se le suma que el presidente de la Reserva Federal hizo ayer una conferencia de prensa para alegar de que está siendo investigado por un gran jurado, todo por no seguir las políticas de Donald Trump. Así que hay muchas cosas que podrían ser un papelón, pero que es un sinónimo del gobierno de Donald Trump con un revólver en la mano contra toda la persona que opine de forma distinta, ya sea internamente dentro de los Estados Unidos, como también está ocurriendo fuera, y también está la situación tensa, Carmen, en Irán, que Trump también está ahí metiéndose, está all over the place. Y si algo se han dado cuenta siempre es que una de las figuras más emblemáticas de la política a nivel internacional es Donald Trump, pero también a su vez, simplemente porque cumple su palabra, lo que dice lo está haciendo. Le guste a quien le guste. Pero Gelmari, hay que ver, porque está diciendo que se va a anexar a Groenlandia. Tendrá que ser con una guerra, con armas nucleares. Y violando los acuerdos de la OTAN. Pero no sorprendió violando en los enero, acuerdos de la entrando a OTAN. Venezuela, no sorprendió. Las personas siempre dicen, este nuevo año que me sorprende, y Donald Trump lo hizo. ¿Le sorprendería ahora que lo haga en Groenlandia? ¿Le sorprende a la gente que lo haga en México, por ejemplo? Ya dio el ejemplo. Hoy día, donde él pone la palabra, está poniendo la acción. Si lo hace, mata, asesina a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN. Porque ya lo dijeron los países europeos. Dinamarca es parte de la OTAN, y entonces, ¿qué hará? ¿Qué harán los países como Francia, Canadá, si él llegara a hacer eso en Groenlandia? No, me pregunto yo, ¿qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer China? Entonces China invadirá a Taiwán. ¿Qué va a hacer Rusia? Terminar de quedarse con Ucrania, porque si Trump se queda con unos países, pues estos otros líderes mundiales del eje
Podrían hacerlo y Corea del Norte en Corea del Sur, así como viceversa. Imagínate. Así que podría ser La bien conclusión, complicado. Donald Trump puede crear una tercera guerra mundial. Ay, Bueno, Dios. es momento ahora de hacer una pausa, pero antes, con encuestas, asuntos pendientes y temas que no se pueden esquivar, La Fortaleza responde en breve en el Countdown. Y también mujeres, familias y realidades invisibles. El conteo de personas sin hogar busca ponerles rostro. Hoy, en Directo y Sin Filtro, los detalles. Amigos, este es el Countdown, la cuenta regresiva, los 7 minutos más rápidos de la televisión puertorriqueña. Esto es uno detrás de otro. Arranca el segundo año de la gobernadora Jennifer González Colón y con él una nueva etapa de expectativas, de promesas y de decisiones que van a marcar el rumbo del país. Luego de un primer año de ajustes, anuncios, controversias y malas notas, la pregunta ahora es clara. ¿Qué viene y cómo se va a gobernar este año? Un año que es preelectoral. Para hablar sobre las prioridades del Ejecutivo, de la Ejecutiva, nos acompaña el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payanos. Saludos, secretario, un placer tenerlos en el programa. Saludos, Carmen, saludos, Limari. ¿Cuál es la prioridad de la gobernadora para este año y cómo mejorar los números que ella misma admitió que eran malos? En primer lugar, la prioridad que tiene la gobernadora a nivel legislativa y se anunció durante el día de hoy es la reforma contributiva como punta de lanza de su visión legislativa para este año en esta sesión, al igual que temas de violencia doméstica, temas de seguridad y sobre todo energía. Antes de pasar con Limaris, el tema de la reforma contributiva, yo creo que el nombre es muy grande. Me parece que son enmiendas al Código Electoral y no es una reforma. Pero hay que tener cuidado con los porcientos, porque si me bajan el 1% aquí o el 2% acá y me quitan los beneficios que yo tenía del anterior, que también no fue reforma, no fue ninguna nueva, fueron enmiendas al Código Electoral, ¿me escocoto igual? Bueno, ¿verdad? Permítame muy respetuosamente y mucho cariño, Carmen, discrepar de esa premisa. Es una reforma contributiva completa, me explico por qué. El año pasado la gobernadora aprobó 10 de las 14 primeras medidas de reforma contributiva que incluyen desde temas de exención, ¿verdad? La eliminación del impuesto al inventario para medicamentos, cuenta ABOR, cuenta IRA, entre otras cosas. Esta fase de la reforma contributiva es lo que va exactamente y directo al asunto de las tasas contributivas y luego iría una tercera fase para las medidas relacionadas a las tasas contributivas de las corporaciones. Algo parecido ha ocurrido en otras jurisdicciones, Carmen y Limari, no es nuevo. Jurisdicciones como Washington y Maryland, tan reciente como en el 2025, más o menos hicieron lo mismo que el gobierno de Puerto Rico de aprobar su reforma contributiva por pedazos. No parecido, porque el presidente Trump, que no es santo de mi devoción, quiero decirle que el primer término bajó las tasas contributivas para todo el mundo, para individuos y para corporaciones. Y las bajó dramáticamente. Nosotros pagamos más que los Estados Unidos y somos la segunda jurisdicción en el planeta Tierra con las tasas más altas, ¿sabes? Eso era hasta ahora, porque la reforma contributiva que hoy ya fue radicada por la gobernadora eliminó y hizo unos cambios sustanciales. Por ejemplo, antes se pagaba una persona que ganaba de $25,000 hasta $60,000, pagaba el mismo 33% que una persona que ganara más de $150,000. Con la reforma contributiva que la gobernadora Jennifer González Colón radicó durante el día de hoy, que hoy día es el proyecto del Senado 912, esa reforma va a impactar 90% de la población en Puerto Rico, más de 800,000 contribuyentes que no van a estar pagando. ¿Cuánto van a generar? ¿Cuánto es el salario que esos contribuyentes tienen que generar para beneficiarse de Excelente este pregunta. cambio? Entre las personas que ganan desde $25,000 hasta $150,000 van a estar pagando entre 24%, 25%. Todas las tasas según se distribuyeron van a estar recibiendo, y el pueblo de Puerto Rico que está sintonizando, sobre un 4 a 5% de reducción en sus contribuciones anualmente. Después que no nos quiten los beneficios de la reforma, de la enmienda al código bajo la administración Pierluisi. Si no quitan eso, pues entonces uno empata cuando suma y resta. Si no,
Es la guerra de los porcientos. No, claro, los porcientos realmente se han distribuido equitativamente y es preciso aclarar que sí es una reforma importante de tasas contributivas porque no van a estar ocurriendo lo que pasaba bastante con una persona que ganaba 1 millón, 2 millones de dólares, pagaba el mismo por ciento con un ciudadano que cobraba 45 mil dólares. Secretario, Eso ¿y se por llama qué- justicia por- equitativa. ¿Por qué no tocar el tema del IVU? El IVU le afecta a todos por igual. Es una situación aquí que le meten la mano en el bolsillo de forma salvaje a todos por igual y los más que se perjudican, debo decir, son las personas más vulnerables. ¿Por qué no atender ese tema en particular, tomando en consideración un planteamiento que hizo el Partido Popular Democrático de que ellos habían identificado cerca de 500 millones de dólares en recortes en las agencias de gobierno que podría ayudar a dar mejores alivios contributivos al país? Mira, el Partido Popular Democrático tuvo la oportunidad de gobernar a nivel legislativo el cuatrienio pasado, no habían encontrado 500 millones de dólares. La gobernadora sigue encontrando esos 560 millones de dólares y voy a contestar tu pregunta del IVU. Cualquiera que le diga a usted que eso se puede eliminar o se puede hacer de borrón y cuenta nueva, recordemos que eso es garantía de la deuda pública y del plan de ajuste que el gobierno de Puerto Rico logró con la reestructuración de la deuda pública. Así que cualquiera que le diga a usted que eso se puede lograr, estaría mintiendo y faltando a la verdad. Hablando sobre una reunión que hubo este fin de semana en la Fortaleza con los presidentes legislativos, quiero preguntarle directamente si ya se limaron las asperezas entre la gobernadora y el presidente del Senado, que en el pasado año, el primer año de la gobernadora, parecía que era el líder de la oposición del Partido Nuevo Progresista. Se limaron las asperezas y allanaron el camino para que, por ejemplo, estos cambios contributivos se aprueben en ambos cuerpos legislativos. Excelente pregunta. En primer lugar, como he contestado en múltiples ocasiones, cuando hay liderato fuerte, cuando hay personas capaces, hay discrepancias de opinión y eso pasa en el sector privado y también en el sector público. La gobernadora Jennifer González Colón y el liderato legislativo se mantienen en constante comunicación tanto con los asesores legislativos, con este servidor, el secretario de la Gobernación, y esa reunión que pasó el fin de semana es producto de ello. Incluso durante el día de hoy, el propio presidente del Senado publicó en sus redes sociales que van a apoyar la reforma contributiva, al igual que el señor presidente de la Cámara, Carlos Pero Johnny todavía Méndez, no han que recibido. estamos en un equipo. Pero es que- Jan sí. Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos, la pregunta de Limaris tiene cola, porque podrá escribir eso Tomás Rivera Chats, pero lo cierto es que no han recibido el proyecto para saber si lo van a apoyar o no, no lo han visto. El proyecto fue radicado, es el proyecto del Senado 912 ¿Cuándo? y se ¿Hoy? radicó durante el día de hoy. Por eso, Claro. ya la gobernadora puede dar declaraciones, usted puede dar declaraciones Claro. muy buenas, pero ellos no pueden hablar porque si lo recibieron hoy todavía no tienen el proyecto. Bueno, lo que pasa es que para evaluarlo. se discutió como equipo, incluso fueron fin de públicas, semana. fueron públicas las imágenes en la página de la gobernadora. Nosotros ayer mismo en el programa de Asuntos Semanal discutimos esto, que la gobernadora participó en dicho programa y las reuniones se discutió con el secretario de Hacienda, el señor Ángel Pantoja, parte del equipo legislativo, los portavoces de mayoría. La gobernadora incluso ayer en el programa Asuntos Semanal en la Fortaleza expresó de su propia boca de comer que va también a sostener reuniones con los líderes de la minoría legislativa para discutir este y otros temas legislativos, sobre todo la prioridad de la reforma contributiva, para aclarar sus ¿Y el preguntas. impuesto al inventario? ¿Se tocó en esa conversación del fin de semana que El tanta impuesto- asperezas hubo ahí? El impuesto, no hay que limar ninguna aspereza, repito, hay discrepancias de opinión en algunos temas y Bien seguimos públicas, trabajando la agenda. secretario, Pero en cuanto al superpúblicas. impuesto al inventario, ya hubo una reunión el pasado 8 de enero, que ha sido de las últimas reuniones que vamos a tener, y ya la Secretaría de ¿Y en Estado... cuánto van a bajar el IVU? Porque el IVU es confiscatorio. Y Limaris dice que afecta a todos los ciudadanos. Afecta también a los comerciantes, porque mientras más Recordemos- caros sean las cosas, porque en el tema de los porcientos, vamos a bajar las tasas 10%, pero es que el costo de vida ha aumentado 20%. Horrible. Nos quedamos Recordemos, iguales. y tengo que ser responsable, ¿verdad?, en este error de comunicar al pueblo de Puerto Rico. Como menciona Limaris, el IVU, es un impuesto que está utilizando si se garantiza como parte del plan de ajuste de la deuda. Por lo tanto, cualquiera que le diga a usted que lo va a eliminar, eso es una garantía de deuda y esos recaudos se utilizan para que Puerto No es Rico, eliminar, ¿verdad?, es pueda reducir. cumplir con su reestructuración de Reducir. deuda.
reducir. Pero mira, hay otro tema que quiero tocar con usted y es el inicio de clases hoy Claro en que el sí. sistema público. Las situaciones este año parecería de que estamos arrancando de mejor forma, pero quiero saber, con relación a los maestros, ¿tienen todos nuestros estudiantes sus maestros asignados o tenemos los mismos problemas de siempre? Mira, es muy buena. Pues nosotros, yo soy producto de escuela pública a nivel de escuela elemental. Se reportaron durante el día de hoy más del 94% de los maestros a sus aulas. Abrimos las 856 escuelas. Solamente hubo 3 escuelas que estuvieron operando parte de sus instalaciones con generadores eléctricos y las próximas horas Luma va a estar estuvo atendiendo ese tema. Así que recibimos sobre 231,000 estudiantes. Tengo que ser responsable y comunicar que respecto al año académico anterior hubo una merma de 4,000 estudiantes en el sistema público, pero de todos modos recibimos los 231,000 estudiantes. Más del 94% de los maestros se reportaron a dar clases y abrimos más escuelas bilingües durante Una este última año pregunta, escolar. porque son 7 minutos y no me puedo, si no, no vamos a Todas las negro. que quieras, Carmen. La última pregunta es, ¿la gobernadora es consciente que la desaprobación a su gestión todavía continúa y que los números no son favorables a ella? Mira, esos son números que se utilizan, como ustedes bien saben, herramientas de trabajo. La gobernadora ha perdido y ha ganado encuestas. La gobernadora está enfocada en cumplirle al pueblo de Puerto Rico lo que le prometió, como hemos estado haciendo, más allá de lo que diga la oposición política, que nunca va a reconocer virtudes en la obra, pero la gente en la calle sabe que hemos cumplido a cabalidad el programa de gobierno, diferente a lo que ha dicho la oposición. Gracias por su participación y en este programa siempre estamos dispuestos a escuchar la opinión de todos los sectores y por supuesto del gobierno de Puerto Rico. Voy a hacer una breve pausa y en breve regreso para darles mi opinión. Y también cuando cae la noche, muchas realidades salen a flote, incluyendo la cantidad de personas sin hogar en Puerto Rico. Hoy, en directo y sin filtro, le tenemos los detalles. En Puerto Rico, cuando hablamos de personas sin hogar, solemos pensar que es un problema que no cambia, pero el conteo de personas sin hogar 2024 nos obliga a mirar más de cerca. Este año se identificaron 2.096 personas sin hogar en la isla. La cifra es menor que en años anteriores, sí, pero los datos esconden una realidad más alarmante, y es que más de la mitad, un 55%, está enfrentando el sinhogarismo por primera vez y casi el 22% vive en una situación crónica, es decir, que lleva más de un año en la calle o ha caído repetitivamente en esta condición. Además, 3 de 4 personas sin hogar presentan vulnerabilidad que les impide sostener un empleo o una vivienda, ya sea problemas de salud mental, uso de sustancias o incapacidades físicas. San Juan concentra el mayor número de casos, pero el problema es en toda la isla. Hoy no solo hablamos de personas en la calle, hablamos de vivienda inaccesible, salud pública y decisiones de política pública. Y para analizar qué nos dicen estos números y qué se está haciendo, nos acompaña Keilín Vale, ella es oficial principal de Coordinadora Moriviví. Muy buenas tardes, Keilín, gracias por estar con nosotros. Esta estadística de que más del 55% de las personas que están sin hogar están viviendo esta situación por primera vez es alarmante. ¿Qué nos dice? ¿Qué está pasando en términos de políticas públicas que está cayendo tanta persona a vivir por primera vez en la calle? Gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Es importante resaltar que el sinhogarismo no tiene un solo rostro, ¿verdad? La problemática de las personas sin hogar varía con el tiempo y dependiendo de las circunstancias del país. El 55% de la población contada en el 2024 mostró que eran personas por primera vez pernoctando en las calles. Es decir, eran personas que relativamente estaban reciente llegando a sufrir, ¿verdad?, esta lamentable situación. Eso nos quiere decir que hay unos factores que no estamos viendo o que no son atendidos. Hay unas áreas de prevención que es importante que se realice, que se analice y se realicen estos cambios en políticas públicas, estas adaptaciones en lo que son los servicios y sobre todo una distribución equitativa con relación a los fondos que se desembolsan, ¿verdad?, tanto a nivel federal y estatal, para cubrir no solamente un sector o esa área que se ve, sino a nivel de toda la isla y los distintos rostros o características que tiene la población sin hogar. Me hablas de que, Keilín, hay unos factores que podrían
reducir el que estas personas por primera vez pernocten en la calle? ¿Cómo podríamos, qué políticas públicas deberíamos de impulsar como país para evitar que caigan a dormir o pernoctar en la calle? Es importante saber, ¿verdad?, que la situación de sinhogarismo no se debe a un solo factor. Hay factores relacionados a violencia intrafamiliar, desempleo, el aspecto relacionado al acceso a vivienda. Así que si miramos de cerca todos estos factores en los que pueden estar influenciando el que no solamente una persona, en ocasiones familias, puedan llegar a las calles, podemos hacer esos ajustes en los programas que tenemos para llegar a ellos antes de que vayan a la calle. Y con relación a los casos crónicos, estaba mirando el informe y el informe habla de que los casos crónicos particularmente son personas o que tienen algún tipo de discapacidad física o algún tipo de condición de salud mental o que tienen algún tipo de adicción. ¿Está claro cuáles son las personas que se afectan y que están en periodos prolongados pernoctando en la calle, o sea, más de un año viviendo en la calle? ¿Por qué como país no atendemos esa situación? ¿Qué nos pasa como gobierno? Es importante resaltar, ¿verdad?, que aunque sí existen servicios dirigidos a la salud mental para atender incluso la población sin hogar, hace falta hacer más, hace falta en efecto inculcar estos cambios que se ven, hace falta comprender que en la persona crónica en calle puede tener varios perfiles y que necesitamos no solamente del acceso a servicios de salud mental, ¿verdad? También necesitamos que se incluya el acceso a servicios de salud física, el tema de rehabilitación vocacional, la reinserción comunitaria a través del empleo. Son múltiples factores que deben trabajarse de una manera coordinada, de una manera holística, para que quien padece de alguna situación de salud mental y está en calle pueda tener todos sus elementos cubiertos y de manera que pueda salir de la situación de calle de una manera más saludable. Las estadísticas también mencionan que el 75%, o sea, la mayoría de las personas que pernoctan en la calle son varones. Sin embargo, hay una estadística que también revela que hay cerca de un 25% que son mujeres. ¿Qué nos falta para ayudar tanto a los hombres como a las mujeres a que no terminen en la calle? Tenemos que abrir más a tener vivienda asequible, tenemos que crear más programas para que estas personas puedan beneficiarse y no tener que pernoctar en la calle. ¿Qué nos falta? Es importante resaltar que a pesar de que se puede ver en una estadística que el 25% son mujeres, sabemos que pueden haber más. El tema con las mujeres es un reto porque pueden estar huyendo de una situación de violencia doméstica y no es el típico rostro que vemos del sinhogarismo cuando pensamos en esto, ¿verdad? Porque puede ser que una mujer no esté visible en la calle y podemos pensar que es que no hay, solamente es el 25%. Sin embargo, es importante señalar que una persona, una mujer que puede estar huyendo de una situación de violencia, que puede estar hoy por hoy durmiendo en el sofá de un familiar que le dio el espacio, es una persona que está sin hogar y que requiere de ayuda. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es importante estar de cerca con relación a qué puede impactar a la población sin hogar, tanto en varones como mujeres, para crear programas que vayan dirigidos a mitigar estos efectos para que nadie, no importa el género, llegue a la calle. ¿Cómo pueden obtener las personas más información? Sé que Coordinadora Moribibi está trabajando este tema arduamente y necesita tener mayor visibilidad del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Cómo pueden las personas obtener información y también participar del trabajo que ustedes realizan? Nosotros vamos a estar llevando a cabo lo que es el conteo de personas sin hogar del 2026. Este conteo no sería posible sin la ayuda de la comunidad. Así que hacemos un llamado a las personas que se quieran involucrar como voluntarios de este esfuerzo. Son 24 horas que salimos a los distintos municipios que comprende el COCPR 503 para contar a quienes vemos en calle, a quienes vemos pernoctando en edificios abandonados, escuelas, ¿verdad?, que pueden estar abandonadas, vehículos. Así que hacemos un llamado a que el voluntariado se una, se capacite. Vamos a estar llevando a cabo capacitación el 15 y el 16 de enero. El conteo se va a llevar a cabo el 28 de enero al 29 de enero.
Y es importante que todo el que quiera participar del mismo se registre entrando a lo que sería morivivipr.org para que puedan registrarse como voluntarios, o a nuestras redes sociales en Coordinadora Moriviví en Facebook. Ya ustedes saben, por favor, cooperen y sean voluntarios, ¿verdad? Y participen para tener una visibilidad de cuán grande realmente es este problema en Puerto Rico en este 2026. Queremos agradecerle por estar con nosotros. Ahora nosotros hacemos una breve pausa. Usted no se despegue porque al volver, la opinión de Carmen Jovet. Este segmento es presentado por Winmar, energía de la buena. Cada vez que los gobiernos de turno hablan de una reforma contributiva, a mí se me ponen los pelos de punta, porque nunca hemos tenido una reforma contributiva. Todos son enmiendas aisladas al Código de Rentas Internas. Y eso no resuelve el problema. El problema es que nuestro sistema es complicadísimo, difícil de manejar y confiscatorio. No ayuda para nada al ciudadano común ni ayuda al empresario, porque nuestro sistema criminaliza la riqueza. Aquí el que gana dinero hay que castigarlo porque eso es malo. Y el que no gana dinero hay que mantenerlo porque esa es la función del gobierno. Pero ¿dónde está el sistema que le hace honor a la gente? El sistema que permite que la gente pague lo que tiene que pagar y no lo que el gobierno quiere que pague. No sé cómo va a ser esto, pero presumo que va a ser una serie de enmiendas al código y que no va a ser una reforma contributiva en general. A mí me preocupa que el mundo cambió y hoy día todo es más caro en Puerto Rico que en muchas partes del mundo. Primero, por los aranceles de Trump. Segundo, por la inflación. Y tercero, porque somos una isla y todo lo tenemos que importar. Por eso es que todo es más caro. Así que ojalá que me equivoque, pero que bajen el IBU, el más alto del continente, lo dudo. Y si lo bajan va a ser por una tontería que no va a comparar con lo que cuestan las cosas. El impuesto alimentario, bien, gracias. Y la reforma contributiva, quizás en el año 3000, y a lo mejor no voy a estar yo para verlo. Esa es mi opinión. Ojalá que yo esté equivocada. Ojalá que yo esté equivocada y que se dé una verdadera reforma contributiva, porque el país no aguanta más. Vamos a ver qué pasa. Hemos llegado al final de esta edición, pero usted recuerde que este y todos nuestros programas los puede ver en nuestro canal de YouTube. Búscanos como ABC Puerto Rico. También síguenos en nuestras redes, en Instagram, en TikTok y en Facebook para ver nuestro contenido exclusivo y ser parte de la conversación. Y además, si tienes información que el país debe conocer, tu confidencia es importante. Escríbenos de forma confidencial a confidencias@abc.pr. Que tengan todos muy buenas noches y bienvenida otra vez, Elimari. Muchísimas gracias. Será hasta mañana. Así es.